Reciban un cordial saludo, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Mi respeto y mi aprecio, como siempre, para cada uno de ustedes. En el video anterior vimos un tema totalmente interesante, que fue la historia bíblica. Y dije que era la primera parte de dos entregas que se iban a hacer, y esta es la segunda. Hoy veremos entonces la continuación del video anterior, por lo que este tema le he llamado Historia Bíblica 2. En el video anterior vimos 5 diferencias entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, y fueron las siguientes para recordarlas. Primero, dijimos que a la práctica religiosa del tiempo de la ley se le llamó judaísmo, mientras que a la práctica religiosa del tiempo de la gracia se le llama cristianismo. Segundo, dijimos que en el tiempo de la ley fue el tiempo de los símbolos o figuras, mientras que el tiempo de la gracia es el tiempo de las realidades o de los cumplimientos. Tercero, el tiempo de la ley, dijimos, fue el tiempo de las profecías, mientras que el tiempo de la gracia es el tiempo de las realidades, es el tiempo donde ya sabemos a qué se estaban refiriendo las profecías. Cuarto, el tiempo de la ley dijimos que fue el tiempo de la esclavitud, mientras que el tiempo de la gracia es el tiempo de la libertad en Cristo. Y quinto, dijimos que en el tiempo de la ley estuvo vigente el sacerdocio levítico, que fue un sacerdocio humano e imperfecto, mientras que ahora en el tiempo de la gracia está vigente el sacerdocio según Melquisedec, que es un sacerdocio divino, perfecto y eterno. Muy bien, eso fue el video anterior. El día de hoy vamos a iniciar con la sexta diferencia que hay entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. En el tiempo de la ley, el sumo sacerdote del judaísmo era humano y oficiaba en un templo material acá en la tierra. Mientras que ahora en el tiempo de la gracia, el sumo sacerdote del cristianismo es divino, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y oficia en un santuario celestial que es nada menos que el trono de Dios. Menuda diferencia, ¿verdad? En el tiempo de la ley, todos los sumos sacerdotes del judaísmo, no menciono nombres porque fueron muchos por supuesto, oficiaban e intercedían por el pueblo de Dios, que en el tiempo de la ley el pueblo de Dios era Israel, en el templo de Jerusalén. Los sumos sacerdotes del judaísmo intercedían en el templo de Jerusalén, mientras que ahora en el tiempo de la gracia, nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, intercede por nosotros, imagínense, en el trono de Dios. Esto se revela en Hebreos 7:28, donde se lee lo siguiente. Hebreos 7:28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esta cita revela claramente que la ley de Moisés, constituía, dice, o levantaba como sumos sacerdotes a débiles hombres. Eso significa que los sumos sacerdotes eran hombres pecadores. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, quien fue constituido como sumo sacerdote fue el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es perfecto. Nunca pecó en su vida, como sí lo hicieron los sumos sacerdotes judíos. Además de ello, en Romanos 8:34 se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer Romanos 8:34, donde se lee, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Repito la última parte. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta cita de Romanos 8 revela que los cristianos no tenemos un sumo sacerdote que interceda por nosotros en un templo material acá en la tierra, como sí lo tuvo el judaísmo, sino que nuestro sumo sacerdote está sentado, imagínense, a la diestra de Dios. Es la mano derecha, de ahí es donde viene la costumbre de decir, es la mano derecha de Dios e intercede, dice, está siempre intercediendo por cada uno de nosotros. Séptimo, en el tiempo de la ley, los pecados del pueblo de Israel eran perdonados parcialmente a través de la sangre de animales. Mientras que ahora, en el tiempo de la gracia, los pecados de la iglesia son perdonados para siempre. Los pecados de los cristianos ahora son perdonados para siempre a través de la sangre de Jesucristo. Como los pecados del pueblo de Israel eran perdonados parcialmente, por eso era que los sacrificios de animales eran repetitivos. Los sacerdotes hacían sacrificios a diario y el sumo sacerdote lo hacía al menos una vez cada año. Contrario a ellos, en el tiempo de la gracia, los pecados de los cristianos son perdonados para siempre por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Por eso es que en Hebreos 7:27 se lee lo siguiente y dice, vamos a leer desde el 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, oiga, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes humanos, por supuesto, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Repito la última parte, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta cita revela que Jesucristo, como Cordero Pascual, se ofreció, dice, una sola vez y su sacrificio redentor fue para siempre. Su sacrificio no necesita ser repetido como muchas iglesias sí lo hacen, porque fue un sacrificio perfecto. Pero además de la cita anterior, también en Hebreos capítulo 10, versículo 10, se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer Hebreos capítulo 10, versículo 10, donde se lee lo siguiente. Y dice, ¿dónde está Hebreos? Hebreos 10:10 dice lo siguiente. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Lo voy a repetir. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esta cita de Hebreos capítulo 10 revela que también la ofrenda, dice, del cuerpo de Jesucristo fue ofrecida una sola vez y ese sacrificio fue para siempre. Claro, la sangre de Cristo nos ha limpiado, dice, para siempre. La Escritura dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de una vez y para siempre. Octavo, en el tiempo de la ley,
el Espíritu de Dios visitaba, oiga bien esta palabra, el Espíritu de Dios visitaba a los israelitas, mientras que en el tiempo de la gracia, el Espíritu de Dios vive permanentemente en el cuerpo del cristiano. En el tiempo de la ley, como el Espíritu Santo todavía no había venido a la tierra, por ello el Espíritu de Dios visitaba por ratos a los israelitas, pero no se quedaba viviendo en su cuerpo. El mejor ejemplo de ellos son los profetas, ya que en el momento en que el Espíritu de Dios entraba a su cuerpo, en ese momento los profetas comunicaban los mensajes inspirados de Dios al pueblo de Israel. Pero una vez terminado el oráculo o terminado el mensaje, el Espíritu de Dios se salía del cuerpo del profeta. Contrario a ello, ahora en el tiempo de la gracia, desde el momento en que una persona con fe reconoce a Jesucristo como su Señor, desde ese momento el Espíritu Santo entra a su cuerpo y ahí vive permanentemente hasta que el cristiano se muere. Precisamente por eso, en 1 Corintios 3:16 se lee lo siguiente. Veamos qué dice 1 Corintios 3:16, donde se lee lo siguiente y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Oiga, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esta cita revela claramente que el Espíritu de Dios vive en nosotros, vive adentro de nuestro cuerpo. Precisamente por eso es que el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo de Dios o templo del Espíritu Santo. Dios ya no solo visita a los seres humanos como lo hacía en el Antiguo Testamento, sino que ahora ha hecho su propio templo en nuestro cuerpo. Y aquí vive permanentemente, como lo yo dije ya antes, hasta el día en que entregamos cuentas a Dios. Noveno, en el tiempo de la ley, el pueblo de Dios era un pueblo material, que era por supuesto el pueblo de Israel. Mientras que ahora en el tiempo de la ley, en el tiempo de la gracia, el pueblo de Dios es un pueblo espiritual. En el tiempo de la ley el pueblo de Dios era un pueblo material. Ahora en el tiempo de la gracia, el pueblo de Dios es un pueblo espiritual que es la iglesia de Jesucristo. Del mismo modo que en el tiempo de la ley Jehová tenía un solo pueblo que era el pueblo de Israel, asimismo, ahora en el tiempo de la gracia, Dios tiene un solo pueblo que es la iglesia de Jesucristo. Hay algunas personas, algunos cristianos que creen que Dios tiene dos pueblos. No, aclaro y repito esto. Del mismo modo que en el tiempo de la ley Jehová tenía un solo pueblo que era el pueblo de Israel, así también ahora en el tiempo de la gracia, Dios tiene un solo pueblo que es la iglesia de Jesucristo. En el tiempo de la ley, Dios tenía un pueblo material, porque todavía no estaba disponible el Espíritu Santo. Ese pueblo material era figura del pueblo espiritual que el Señor levantaría de judíos y de gentiles creyentes. Por eso es que en Efesios 2:14, hablando de Jesucristo, se lee lo siguiente y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Claro, Jesucristo con su sacrificio redentor y al enviar el Espíritu Santo hizo tanto de judíos como de gentiles un nuevo pueblo que es la iglesia de Jesucristo, el pueblo espiritual de Dios. Décimo, los creyentes del judaísmo nunca fueron hijos de Dios, mientras que los creyentes del cristianismo sí somos hijos de Dios. Quizás la diferencia más grande que hay entre el judaísmo y el cristianismo, entre el judaísmo del tiempo de la ley y el cristianismo del tiempo de la gracia, es que los israelitas creyentes del judaísmo nunca fueron hijos de Dios. Israel, es cierto que Israel fue el pueblo elegido de Dios,
pero eso no era sinónimo de que los israelitas fueran hijos de Dios, porque el Espíritu Santo, como ya lo dije antes, todavía no estaba disponible, mientras que los creyentes que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, ahora en el tiempo de la gracia, sí somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios vive permanentemente en nosotros y nuestro cuerpo es su templo. Nosotros como cristianos somos el verdadero y definitivo pueblo de Dios. Muy bien, con esto termino esta segunda parte del tema, pero como siempre vamos a arribar a algunas conclusiones. Primero, que en el tiempo de la ley, el sumo sacerdote del judaísmo era humano, mientras que en el tiempo de la gracia, el sumo sacerdote del cristianismo, nuestro sumo sacerdote, es divino y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien está sentado, dice, a la diestra de Dios. Segundo, que en el tiempo de la ley, los pecados de Israel eran perdonados parcialmente con la sangre de animales, mientras que ahora, en el tiempo de la gracia, los pecados de la iglesia, es decir, los pecados de los cristianos, son perdonados para siempre, de una vez para siempre, por medio de la sangre de Jesucristo. Tercero, que en el tiempo de la ley, el Espíritu de Dios visitaba a los israelitas, mientras que en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo vive permanentemente en el cuerpo del cristiano hasta que el cristiano se muere. Cuarto, que en el tiempo de la ley, el pueblo de Dios era un pueblo material, que era el pueblo de Israel, mientras que ahora, en el tiempo de la gracia, el pueblo de Dios es un pueblo espiritual, que es la iglesia de Jesucristo. Si usted es cristiano, usted y yo somos el verdadero y definitivo pueblo de Dios. Quinto, que los creyentes del judaísmo nunca fueron hijos de Dios, mientras que los creyentes del cristianismo, judíos o gentiles que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, Él nos ha dado, dice, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Juan 1:12. Nosotros los cristianos entonces sí somos hijos de Dios. Muy bien, con esto finalizo este tema. Como siempre le he dicho, le animo, no crea todas las cosas que están en el mundo virtual o que se predican. Verifíquelas en su Biblia y vea que están correctamente interpretadas. Le animo, como le he dicho siempre, a que lo repase y que analice cada cita bíblica que ha sido utilizada. Si no se ha suscrito, yo le animo a que se suscriba para que cada lunes le llegue un video como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.